Bueno, hermanos, hoy vamos a ver un tema que es hermoso, pero no porque lo dé yo el tema, sino por lo que ha significado este tema en la historia de la humanidad y para con el cristianismo y para con nosotros. Vamos a ver si allí nuestro operador de turno, Jorge Abollón Silveira, nos ayuda. Vamos a ver la reforma protestante. El 31 del mes pasado, ustedes lo habrán visto en algunos videos, habrán escuchado algo con respecto a esto, es decir, hace 2 días atrás. Hay un ruido ahí que a lo mejor lo podés bajar cerrando algún micrófono que no estemos usando. A ver, ahí está. Bien. Ahora, así no les molesta a ustedes y a mí acá arriba. Habrán visto o habrán recordado que el 31 de noviembre se celebra en todo el mundo el día de la Reforma Protestante. 31 fue en 1517. Y tenemos el año 2025. Saque la cuenta, a ver, matemáticamente rápido, ¿cuántos años pasaron? Perfecto. 508 años de la Reforma Protestante. Yo te voy a hacer solamente un gesto cuando necesito que cambies. ¿Qué es la Reforma Protestante? La Reforma Protestante es esencialmente la reacción de Dios contra la mentira. Usted tenga en cuenta que Constantino, un emperador, vio en aquel entonces, año 313, que el Imperio Romano estaba perdiendo las fuerzas. Se había hecho grande, enorme, gigante, pero por tanta gente que formaba el imperio, tantas culturas, tantas religiones, se estaba debilitando. Eso le preocupó. Y se percató de que había un grupo de personas llamados cristianos que eran relativamente bonachones y que cada vez atraían a más personas a su creencia. Por lo tanto, Constantino decide unificar su trono, su reino, el imperio, con lo que era en aquel momento el cristianismo. Todo comienza allí. Entonces, le da a los líderes religiosos de aquel momento, cristianos, ciertas prerrogativas que tenía solamente él. Y aunque hay un montón, voy a mencionar solamente una, para que ustedes noten cómo la Iglesia comienza a formar parte del Estado, del imperio, y al mismo tiempo comienza a corromperse. Hay un título que tenía él, o los emperadores, que era Pontífice Máximo. ¿Por qué ellos se llamaban Pontífice Máximo? ¿Por qué? Porque consideraban que ellos eran hijos de los dioses y que los dioses transmitían por medio de ellos, solamente de ellos, toda la voluntad de los dioses al vulgo, al pueblo. Ellos, además de emperadores, además de tener la decisión absolutamente en todo, además de que su palabra sea totalmente aceptada y nunca negada, ellos eran Pontífice Máximo. Uno de los primeros títulos que se le da a los dirigentes cristianos de aquel entonces era que el líder cristiano de Roma ahora pasaba a ser el Pontífice Máximo. Es decir, tomaba un título romano-griego para aplicarlo a las cuestiones espirituales. No solamente eso, fue necesario que para conformar a toda esa cantidad de gente millonaria que había, que formaba parte del Imperio Romano con distintos dioses, para conformarlos, bueno, se empiece a producir una debilidad en la doctrina cristiana, pero al mismo tiempo comienza a fortalecerse con la doctrina cristiana, doctrinas paganas. Entonces, muchas cosas que tenían que ver con el ocultismo y con las religiones paganas se comenzaron a tomar y a ser parte del cristianismo. Por ejemplo, Neptuno estaba upa de su mamá, que era la diosa de los cielos, o la madre de los cielos. Para unificar criterios, la iglesia de aquel entonces comienza a llamar a María madre de Dios, como lo era la madre de Neptuno, o madre de los cielos. Porque en las estatuas que había en aquel entonces, la madre de Neptuno tenía a su dios, que era su hijo, Upa, en brazos. Lo mismo ocurrió con el tema de los símbolos.
Los primeros cristianos hacían como nosotros, tomaban pan, tomaban vino, porque había sido esa la norma que el Señor había dejado establecida. Sin embargo, las religiones paganas, una vez a la semana, tomaban un animal, lo sacrificaban y comían la carne cruda de ese animal, para recibir la energía, la fuerza para el trabajo, para la familia, para la guerra. ¿Qué hicieron los cristianitos de aquel entonces? Bueno, dijeron, esto es ni más ni menos que la cena del Señor. Entonces unificaron criterio y le hicieron creer a todos los que eran incrédulos que tenían el mismo Dios, que lo llamaban de otra manera, pero que era lo mismo. Esto que yo menciono es solamente una semblanza para que ustedes, podría decir un montón de cosas más, pero no quiero aburrirlos, con respecto a lo que hizo la iglesia en aquel entonces. En aquel entonces. La iglesia que según Constantino creía en Jesucristo, pero al mismo tiempo anunciaba y hacía que se desarrollen grandes fiestas en honor al sol y a la luna. Es decir, hermano, era todo un lío descomunal. Eso a ustedes le da la claridad de por qué entre el año 400 de la era cristiana y el año 1400, el mundo entero, espiritualmente hablando, es cubierto por una densa nube de oscuridad. Hay una nube de oscuridad que cubre al mundo entero. Y cada uno creía como creía, hacía lo que creía. Algunos pseudos cristianos paganos, así se denominaban, vivían de una manera la libertad que tenían y el mundo era espiritualmente hablando un desastre. Por eso, y gloria a Dios por esto, hay justamente una reacción de Dios contra la mentira. Y en segundo lugar, la luz de la verdad es la que resplandece. Hermano, nadie podía creer en Cristo. El mensaje se había borroneado por completo. Se había olvidado por completo qué era la doctrina apostólica. Y la iglesia equivocadamente, comenzó a tejer una trama con el poder que lamentablemente se ha repetido hasta el día de hoy. Y por eso la oscuridad espiritual impedía que el mensaje sea predicado y que muchos vengan al conocimiento de la verdad salvadora en Cristo Jesús. Así que apareció algo en la historia, la osadía y el coraje por la verdad. La osadía y el coraje por la verdad. Dios reacciona viendo en su soberanía que el mensaje de salvación comienza a desvirtuarse, que nunca será predicado como debió ser predicado. Y ocurre eso. La luz resplandece. Y antes de que aparezca Lutero, que es algo así como el más popular de los reformadores, comienzan a aparecer algunos, muchos años antes, que estudiando la palabra empiezan a darse cuenta que lo que la religión cristiana, mezclada con el paganismo, enseñaba y obligaba a sus fieles a vivir, estaba totalmente lejos de lo que era la palabra de Dios. Entonces aparecen hombres como él, Wycliffe, en Inglaterra, que comienza a darse cuenta, guiado por el Espíritu Santo, los graves desaciertos que había. Y comienza, sin darse cuenta, a sentar las bases para que otros, motivados por sus escritos, comiencen, por favor, comiencen a leer la palabra, a investigarla y a reconocer los errores que había. Wycliffe decía lo que leemos ahí. Y fíjense, no lo leo por amor al tiempo, que todos los enunciados de él tenían una férrea oposición contra lo que la iglesia estaba viviendo y los inventos que la iglesia había hecho y las leyes que ordenaba y la mentira que predicaba y enseñaba que hizo que hubiera una reacción por parte de Dios. Después aparece Hus con una vida austera y aunque Wycliffe es recordado como un inglés que traduce la Biblia del latín al inglés, Hus es recordado porque termina por su fe muriendo en una hoguera. Él vive en Praga,
en Bohemia y comienza a darse cuenta con los escritos de Wycliffe que la cosa no era como había aprendido, que se enseñaban mensajes en la iglesia que nada tenían que ver con el Evangelio, que había un montón de leyes humanas que contradecían la voluntad de Dios y que se estaba predicando estrictamente una salvación que era por obras y no por fe, solamente por lo que el hombre podía hacer. Él predica en la iglesia de Belén. Hasta el día de hoy existe esa iglesia allí en Praga. Y hay un grupo chiquito de personas, probablemente como nosotros, que se reúne cada domingo y que sigue los rudimentos que él enseñó. Negado por Roma, tratado como un impostor, sacado de comunión de la Santa Iglesia Católica, juzgado como un demente, como un loco, es llevado, atado en un madero y muere quemado. Y él dice algo singular que no sé si ahí lo anoté, no lo puse. Él dice, perfecto. Miren, por tanto, fiel cristiano busca la verdad, escucha la verdad, aprende la verdad, habla la verdad, adhiere a la verdad, defiende la verdad hasta la muerte, porque la verdad te hará libre del pecado, del diablo, de la muerte del alma y finalmente de la muerte eterna. Y lo que es interesante, esto que dice, cuando está muriendo atado de un palo, siendo quemado. Ustedes van a asar, a cocinar a un ganso. Él se denomina un ganso. Pero dentro de un siglo encontrarán a un cisne que no podrán asar. Sin darse cuenta estaba refiriéndose a lo que ocurriría 100 años después con la aparición de Lutero. 100 años después. Por favor, vamos rápido. Y aparece Martín Lutero en escena. 100 años después que Hus. Lutero, que no era sonso, que era estudioso, Lutero lee los escritos de estos antepasados. Y hay algo que le carcome en su juventud. Y algo que le preocupa, cómo ser salvo. Pero su papá quiere que sea abogado. Así que lo pone en una universidad y estudia abogacía. Y un día de mucha tormenta va viajando, cruzando un bosque, a la universidad. Y en aquel entonces los alemanes pensaban que las tormentas eran castigos del diablo. Y él se encuentra en un bosque en medio de una tormenta que realmente le preocupa mucho. Y él teme por su vida. Y exclama, Santa María, o Santa Ana, dicen otros, si me librás de esta, me hago cura. Eso fue lo que dijo él. Fue tal el miedo que tuvo, pobrecito, que le dijo a un santo imaginario, si me librás de esta, me hago cura. Y fue lo que hizo, provocando el enojo de su papá, que hacía un esfuerzo bárbaro para que estudiase, renuncia a su estudio como abogado y entonces se mete a ser cura. La actividad de cura era en aquel entonces, me atrevo a decir como es hoy también, como una especie de salida laboral, ¿no? O sea, vos en aquel entonces tenías que tener un hijo que sea o abogado, o médico, o historiador, o cura. Y este se mete para ser cura. Pero siempre con una gran preocupación en su corazón. ¿Cómo ser salvo? El Dios que me han enseñado a mí es un Dios malo, que busca permanentemente juzgarme, que nos condena a morir en el infierno. En ese Dios tengo que creer. ¿Cómo haré para ser salvo? ¿Y si hay vida eterna? ¿Dónde pasaré la eternidad? Eran todas preguntas que en su juventud le preocupaban. ¿Qué haré? Toda esa preocupación le lleva a él a una especie de renunciamiento, de no querer absolutamente más nada, saber nada acerca de Dios, aunque era cura, Aunque él justamente por su capacidad intelectual regía los destinos de varias congregaciones católicas en aquel entonces, él dijo, basta. Y lo toma un profesor amigo de él y le dijo, vos sabés lo que necesitas, vos tenés que hacer tu viaje a Roma. Andá y conocé la gloria del reino y de la iglesia. Viaja a Roma, te va a hacer bien. Y Lutero viaja a Roma. Pero las cosas no fueron como quien lo mandó pensaba. Sufrió una tremenda decepción. Porque cuando llega a Roma, se da cuenta que hay caravanas de personas que están esperando recibir el perdón del Papa. Y otros
por las escalinatas de las iglesias, lastiman sus rodillas, obrando obras de justicia para ser perdonados. Y otros, los más ricos, viajan por todo el imperio tratando de visitar algo que tenga que ver con Cristo. Que un pedacito de la cruz, que la cadena con la que fue atada Pedro, las reliquias. Las reliquias. Y además ve la vida lujosa y vergonzosa que vivían las autoridades cristianas de ese momento. Y se vuelve a Wittenberg, dispuesto a dejarlo todo, pero sigue estudiando. Le carcome la idea dónde pasaré la eternidad. Y lee el Salmo 22. Y al leer el Salmo 22 y el 23 se da cuenta que Dios no es como a él se lo vendieron. Que aunque es un Dios justo, es un Dios clemente y misericordioso. Y estudia, y pasa horas estudiando. Inclusive es todo un tema estudiar la palabra porque había muy pocas Biblias. Las que había estaban en latín y atadas con una cadena en los conventos. Los curas se recibían de sacerdotes sin leer la Biblia. Había sido el caso de él. Tenía el título, pero no sabía de qué trataba la palabra. Y llega a Romanos capítulo 1. Y en Romanos capítulo 1 lee lo que leímos en la Cena del Señor. Mas el justo, por la fe, vivirá. Mas el justo, por la fe, vivirá. Allí está él. Adelante. Bueno, adelantala esta, por favor. Es historia, no vamos a perder tiempo. En ese momento donde su vida espiritual comienza a ser transformada y comienza a brotar en su alma el germen de la salvación, bueno, en Roma hay un grave problema. Hay que terminar la iglesia más grande del mundo. La Basílica de San Pedro está a medio hacer. Y el Papa y los suyos se reúnen para ver cómo terminamos para hacerla. Y no hay fondos para hacerla. La mayoría de los europeos eran personas laburantes, trabajadoras y pobres. ¿De dónde vamos a sacar la plata? Y el que estaba al frente de la iglesia quería que se termine en ese momento porque él quería el galardón de haber terminado con la iglesia. Pero no hay dinero. Entonces aparece en escena. Presten atención a ese cofre, ¿no? Adelántalo, por favor. Adelanta. Después te voy a decir que vuelvas en todo caso. Adelanta, adelanta. No, volvé atrás, volvé atrás. Te has pasado, te guié mal. Volvé para atrás, volvé para atrás, volvé para atrás. Ahí está. Perdón, gracias Jorge. Aparece en escena Joan Textel, que es un cura, es un sacerdote. Y hablando con el Papa en ese momento, que ya tenía un poder importantísimo en Europa, pero importantísimo en Europa, ordenaba absolutamente todo el Papa en aquel momento, dice, vamos a hacer una cosa, vamos a vender indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Vamos a darle a la gente la seguridad de salvación, pero por plata. Lo vamos a hacer por plata. No hubo ninguno que se plante y diga, mira que no es por obras, ¿eh? No hay ninguno de los obispos y los arzobispos ni los curas que dijera, ¿están seguros? Miren que eso está en contra del Evangelio. Vamos a juntar plata. Y entonces, apoyados por el gran imperio romano con todo su esplendor, con sus pompas, con su colorido, con sus carteles, salen guiados por a recorrer toda Europa. Y van pueblo por pueblo. Y llevan un cofre como el que vieron recién que yo les mostré. Un cofre que pertenece al museo de Lutero en Wittenberg. Ese. Arman un montón de esos cofres de madera y con eso sale este tipo. Y todos sus secuaces. Y van por los pueblos y le dicen a las personas, ¿sabés que hay un lugar de condenación? ¿Sabés que podés evitar ese sitio? ¿Sabés que podés confirmar un lugar en el cielo? ¿Quién no quiere un terreno en el cielo? ¿Quién no quiere un lugar para estar en el cielo? Todos temerosos decían, yo quiero, sí, pero hay que pagar. Los cofres de las indulgencias. Y este Textel, que vimos recién ahí, en una especie de foto de moneda, decía algo más o menos así. Cuando cae la moneda en el cofre y hace ruido, el alma de las personas sale del purgatorio y va al cielo.
Muchos tenían temor por los que habían muerto antes, por sus padres, por sus tíos, por sus hermanos, y que estaban en el purgatorio. Otro invento de la Iglesia Católica, Apostólica Romana medieval. Una moneda y el ruido que hace el cofre saca a los muertos del purgatorio y los lleva al cielo. Las colas eran inmensas. Toda la gente quería un certificado, un lugar en el cielo. Por obras monetarias. Todo estaba aparentemente bien hasta Lutero se entera de que en su tierra, en su país y en sus ciudades se están vendiendo las indulgencias. Y eso, por decirlo de alguna manera, crea en su corazón, despierta en su alma una reacción. Y entonces él, habiendo leído la Escritura, que el justo vivirá por fe, habiéndose dado cuenta de las mentiras y de los engaños de la Iglesia Católica Apostólica medieval, planta bandera y escribe 95 tesis. Y un 31 de octubre de 1517, toma un martillo y hace lo que era costumbre hacer en aquel entonces, que no había WhatsApp, ni computación, ni telefonía. Va a la puerta de la iglesia en Wittenberg. Sigue estando la puerta de la iglesia. Y entonces, como se promocionaban todas las cosas en aquel entonces, porque era mucha la gente que entraba y salía, porque era un lugar en el que asistían muchas personas cada domingo a escuchar mentiras, hermanos. A escuchar patrañas que eran satánicas. Él clava sus 95 tesis. 95 tesis que denuncian las mentiras de la Iglesia Popular. Pero hay una que es puntual. La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, sino que es por fe. Al judío primeramente y también al griego. Los curas en aquel entonces medían la jerarquía de las personas con el dinero que tenían. Así que los ricos podían ir y comprar sus indulgencias, pero los pobres estaban condenados a vivir en el mundo, como ellos mismos decían, como animales o como insectos. Los ricos viajaban, compraban sus indulgencias y venían con el certificado, con el sello papal que decía un lugar en el cielo, mis pecados perdonados. Y Lutero tenía que renegar con estos que asistían a sus iglesias y les tenía que enseñar que la salvación no es por obra ni por dinero, sino por gracia y por fe. Sino por gracia y por fe. Eso fue. Eso es lo que se considera la Reforma Protestante, que tuvo sus orígenes no en Lutero, en otros hombres y seguramente mujeres que valientemente leyeron la palabra y se dejaron guiar por el Espíritu de Dios. Ahí están los cofres y esto es muy interesante. Como en los casos de Hus, que lo clavaron a un palo y lo hicieron prender fuego, y como en el de tantos otros, inclusive muchos de ellos anónimos que perdieron la vida por ser considerados herejes. Y no se olvide que esa expresión de hereje se utilizaba acá en Rosario hace 50 años atrás también, por ser considerados herejes. Lutero fue tomado justamente por alguien que tenía un palacio, que era un príncipe, y que lo escondió, porque lo buscaban no solamente para juzgarlo, sino para matarlo. Así que este príncipe lo lleva a un castillo, un maravilloso castillo que está en Wartburg, y lo esconde en un lugar, y lo hace que su fisonomía sea cambiada, y le hace dejar barba, y le hace lucir con otro vestido para que parezca simplemente un sirviente, y lo hace que viva en la pieza del fondo, que es esta que está en la foto acá, donde había solamente un escritorio y la vértebra de una ballena, que Lutero tenía como adorno de su pieza. Y Lutero sigue escribiendo, sigue estudiando la palabra, ¿y qué es lo que hace? Traduce del latín la Biblia al alemán. Nadie había leído la Biblia. Es más, no había cómo difundir los escritos de Lutero, ni mucho menos la Biblia. Pero oh, coincidencia de la gloria y soberanía de Dios. Gutenberg estrena la imprenta. Mire qué casualidad, hermano. Gutenberg estrena la imprenta y le propone a Lutero imprimir sus escritos. Y los escritos de Lutero empiezan a correr por toda Alemania.
y por toda Europa. Y aunque el clero no lo quería, la fuerza de esta revolución espiritual se vuelve masiva y comienza a ver Biblias que al principio la tienen los ricos y después las comparten. Y el evangelio de la salvación, de la gloria a Dios, es predicado de una manera cabal, auténtica, porque Dios reaccionó contra la mentira. Muy bien, no se quedó allí Lutero. Lutero se dio cuenta que la iglesia necesitaba que las personas puedan cantar y que puedan adorar. Y sabe una cosa, Lutero nunca pensó separarse de la Iglesia Católica. Él no pensó en formar el protestantismo. Él solamente quería que los defectos de la Iglesia Popular sean corregidos. Era su amor, él era un cura. Muchos empezaron a seguirlo. Y casi sin darse cuenta, esa revolución espiritual fue tomando cuerpo y las personas comenzaron a reunirse, como nosotros hoy acá. En familias, en lugares, se les enseñaba la palabra con la Biblia abierta. Comenzaron a sacarse de las iglesias los santos. Y se tiró al medio de la calle el agua supuestamente bendita con la cual tenían que humedecerse, como los romanos y los griegos delante de sus dioses. Cambió todo. Pero Lutero dijo, qué bueno que todos participen de los símbolos. Y volvió a instalar el pan y el vino para que todos los creyentes participen del cuerpo. Figura en el pan y la sangre figura en la copa. Y dijo, los creyentes quieren alabar. Y entonces comenzó a componer himnos. Y la gente empezó a cantar. Y los creyentes a usar sus instrumentos. Y la dureza, la muerte, la oscuridad y la mentira de la Iglesia católica, apostólica, medieval fue transformada en un grupo incipiente de personas que protestaban, como Lutero, contra las mentiras. Y se hicieron, entre comillas, protestantes sin saberlo, de lo que era el error que predicaba la Iglesia Popular. Allí tienen las principales doctrinas. Un minuto leemos alguna. Miren, ¿no? Ni un papa ni un sacerdote tienen poder de remover los castigos temporales de un pecador. La culpa por el pecado no puede ser anulada por medio de la compra de indulgencias. ¿Hacía falta aclararlo eso? Y hubo que aclararlo, hermano. Solamente un auténtico arrepentimiento puede resolver la cuestión de la culpabilidad y el castigo y depende única y exclusivamente del perdón que otorga Cristo. No un sacerdote que dice tus pecados te son perdonados, vete en paz. ¿De dónde lo sacaron? La Biblia es la única autoridad de fe y práctica para los cristianos. El problema es nuestro si no la leemos. La justificación de la salvación solo es por fe. La soberanía de Dios es superior al libre albedrío humano. Y marcó la existencia solamente de dos sacramentos que habían inventado, que eran un montón. El bautismo y la Eucaristía, la cena del Señor. Bueno, el rechazo al celibato. Obviamente que un montón de muchachos que creyeron y que eran sacerdotes dejaron su vestimenta sacerdotal, se pusieron de novio con algunas monjitas o con chicas del pueblo y comenzaron a tener familias e hijos como era el plan de Dios para todo hombre y para toda mujer. Por favor. Después siguió la revolución espiritual con Calvino y con Zwinglio. Por favor, no nos detenemos por el tiempo. Knox, ni hablar, Fox, otro genio. Adelante. Y aunque ninguno de estos se puso y escribió 5 solas, ninguno de estos lo hizo, no es que se pusieron de acuerdo, porque inclusive eran de distintas épocas, ¿con qué podemos simplificar el mensaje de salvación para que se entienda? Quedó en la cultura sana cristiana esto de las 5 solas. Adelante. Este es el resumen de la Reforma. Esto es lo que nosotros creemos. Mire lo que dijeron los reformadores. Solo, ¿qué cosa? Escritura. Solo escritura, solo la Biblia. Solo la Biblia. Solo la Biblia. En la Biblia está contenido entre 2 tapas de cartón el mensaje de salvación. La historia del pueblo hebreo que sirve de ejemplo y la esperanza de gloria para el alma redimida. Solo Biblia. Ellos decían solo Biblia. Solo Biblia, porque claro, había un montón de escritos que eran totalmente apócrifos. Las cosas que enseñaban también las escribían y se las repartían a los fieles. Solo Biblia. Primer punto. Segundo, solo gracia.
Solo gracia. Ni subir escalinatas, ni visitar restos de muertos, ni hacer obras de caridad. Solo gracia. No por obras, para que nadie se gloríe. Qué injusto hubiera sido si el Señor hubiera permitido solamente que los que conocen la Biblia o tienen dinero sean salvos. ¿Qué quedaría para nosotros el resto? Solo gracia. Solo gracia. Es una de las olas. Solo por fe. Solo por fe. Porque Jesús lo recordó y la Biblia lo decía. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿A ustedes les parece que el Señor necesita nuestro dinero? ¿De nuestras obras? ¿De nuestro conocimiento? Solo Él espera hombres y mujeres de fe. Mire, solo Cristo. Solo Cristo. El nombre más glorioso de la historia. No hay nombre como el nombre de Jesucristo. Dios hecho hombre que se encierra voluntariamente en los límites que le obligaba a tener justamente la raza humana. Y el creador del cielo y la tierra se hace como vos y como yo, y viene y camina. Y tiene hambre, sed, cansancio, y a menudo no encuentra un lugar donde recostar su cabeza. Solo Cristo. Vosotros también os queréis ir, le dijo a sus discípulos. Y sus discípulos le dijeron en un rapto de lucidez, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Solo Cristo. No hay otro nombre como Cristo. Precioso, inigualable, irreemplazable. Cristo. Se había olvidado la religión del nombre de Jesucristo. Otra sola. Solo la gloria a Dios. Vivimos una época en la cual pareciera que aún dentro de la misma cristiandad las personas se deleitan en tener gloria popular humana. Pareciera que nos interesa la popularidad, la fama, el nombre, el prestigio, el título. ¿Quién soy? Lo que hice, lo que soy capaz de dar, de hacer, lo que tengo, lo que conozco. Trapo de inmundicia. Solo a Dios la gloria. Así que, querido hermano, cuando llegue cada año, el 31 de octubre, usted dé gloria a Dios. Porque un día, dentro de la oscuridad que había en el mundo, Dios despabiló la mente y el corazón de algunos hombres. Y se gestó y se generó la Reforma Protestante, que trajo a la luz la verdad del Evangelio, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Algo tenía que pasar. Bajo ningún punto de vista Dios iba a hacer inútil la muerte de su Hijo. ¿Cómo podía el Padre que amaba a su Hijo permitir que por una negligencia humana o por la mentira popular de aquel entonces nadie conozca que Cristo murió, resucitó, reina y pronto vuelve? Por eso la Reforma, por eso la reacción de Dios contra la mentira. Y aunque después de esa renovación espiritual en el mundo y esa reforma se genera el nacimiento de distintas ramas cristiano-evangélicas, nosotros somos del Señor. Y poco nos importa nuestra denominación. Procuramos servirle, honrarle, y esperamos dichosos el día cuando por haber creído en el mensaje reformador, nuestros pecados fueron perdonados. A Dios sea toda la gloria. Que el Señor nos bendiga. Dani, diga. No es casualidad de que el 31 de octubre lo que es algo de todas Correcto. El 31 está hablando. No es casualidad que el 31 Dios nos dé la gracia que somos salvos por fe. Totalmente de acuerdo. Escucharon lo que dice Daniel, ¿no? Que no tiene el micrófono. No es casualidad que el mundo haya elegido esta fecha para celebrar también una festividad totalmente contraria a lo que es la esperanza del creyente. Bueno, muy bien, perfecto. Jorge, vení, vamos a orar antes de volver a casa.